Queridos hermanos, vamos a hablar un poquito sobre quién es Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Existió Jesús? ¿Es realmente un personaje histórico? ¿Vivió de verdad o es un mito? Porque el punto es que muchas veces se piensa que quizás Jesús simplemente fue un mito fabricado por los apóstoles o la iglesia primitiva. ¿Existe realmente antecedentes históricos de Jesús? ¿Quedó algún rastro en la historia? Primero tenemos que comprender que Jesús no era un personaje político que tuvo un cargo público, que pudo haber dejado realmente en la historia una huella enorme, como pudo haber sido un rey, un emperador. Jesús fue un personaje religioso, podemos decirlo en alguna forma, ¿no? Era un profeta hebreo para lo que mucha gente puede entender Jesús. Es una persona que tiene que ver con la religión hebrea judía. Ahora, tenemos rastros de Jesús en, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un judío, fue un saduceo, que fue llevado prisionero por los romanos. Con los romanos ocupó un cargo importante, se convirtió a los romanos, se pasó al otro bando, digamos, y vuelve a Judea con las guerras de los romanos. Y él realiza toda una recopilación de hechos históricos y ha escrito mucho. Flavio Josefo es un historiador de la época que nos permite acceder a un montón de detalles históricos y de contexto justamente de la época de Jesús. Flavio Josefo. Él nos habla de Pilato, nos habla de Jesús, nos da un contexto de situación de aquella época que coincide con los evangelios. También los mismos judíos nos dan referencias de Jesús, aún hablando de manera despectiva, en contra de Jesús, pero así todo, los textos judíos de aquella época nos hablan de ese profeta, mago, que hacía milagros, pero que era mago, una cosa, que se avisó a la gente que se lo iba a matar y que después se lo mató. Así, ¿no? La referencia judía habla de esa manera de Jesús, pero habla de Jesús. Y luego tenemos rastros del cristianismo primitivo en Roma, dibujos, grafitis, escritos en las paredes donde se habla de los cristianos. O sea, realmente hay mucho material. Hay actas romanas de cuando decomisaban lo que tenían los cristianos en sus primeras reuniones. Recordemos que los romanos eran los que administraban justicia en Judea. Entonces, los saduceos, como vimos en los evangelios, cuando detienen a Jesús, ellos siguen con eso de denunciar a los judíos. Por eso, cuando se lee los evangelios, vemos que los discípulos, los apóstoles, están reunidos con miedo a los judíos. ¿Quiénes son esos judíos? Bueno, son la jerarquía judía, los saduceos, que luego vemos en rastros romanos las denuncias saduceas y las actas romanas de decomiso de material cristiano en sus reuniones. Por ejemplo, hay un acta en las cuales se detalla que se había decomisado las túnicas que llevaban los cristianos en su reunión y ahí, por ejemplo, surge que de cada 6 túnicas femeninas había una túnica masculina, con lo cual vemos que las reuniones cristianas eran en su mayoría de mujeres porque eran las que mayor beneficios tenían con el cristianismo. El cristianismo les había dado inmediatamente derechos que las mujeres no tenían.
El cristianismo dice que en Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. Entonces, las referencias históricas de material que hay, actas, como les decía, los romanos, etc., nos muestra que los más beneficiados en ese primer cristianismo fueron esclavos y mujeres, porque el cristianismo le da derechos y les habla de que detrás de la opresión, tanto a mujeres como a esclavos, no hay teología. Para Dios todos son iguales, todas las almas son iguales, hombre y mujer son iguales, libres y esclavos son iguales. Con lo cual, Roma y Grecia se encontró con un lindo lío con los esclavos, porque los esclavos se convertían al cristianismo y querían cobrar sueldos, lo cual para la economía griega y romana fue realmente un problemón, ¿no? Si ellos tenían un costo y tuvieron que cambiar a otro costo, eso repercutió inmediatamente en su economía y por eso la religión, la persecución a los cristianos hasta el 300, o sea, no fue poco tiempo, no tuvo que ver con la religión, no tuvo que ver con la religión, porque el Roma no perseguía por cuestiones religiosas. La persecución viene por temas económicos, ¿no? Porque tienen que pagarle sueldos y eso ya no les interesa, y tienen que darle estatus a la mujer que ellos no le querían dar. Entonces, la mano va por ese lado, no por lo religioso. Lo religioso a Roma no le importó nunca. Bueno, vamos a ver a Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién es? Porque hay todo un tema del Jesús histórico. Vamos a investigar el Jesús histórico, el verdadero Jesús, el Jesús de la historia. Bueno, de ese Jesús histórico por afuera de los evangelios, hay muy poco material como para poder realmente citar, por ejemplo, un discurso guardado por fuera de los evangelios. ¿Por qué? Por esto que les decía antes, Jesús no fue un personaje político que valiera la pena guardar un acta de su discurso para la posteridad. No, porque no pasaba por ahí el asunto. Los judíos esperaban un líder político, ¿no? Pero Jesús no fue. Les dijo que no iba a hacer eso, que su reino no era terrenal, que su reino era celestial. Era un tema absolutamente religioso. Entonces, ¿quiénes recopilan? ¿Quiénes son los periodistas de aquella época? ¿Quiénes son los que realizan la crónica de su vida pública e histórica? Porque hay gente que hizo el trabajo de recopilar, de hacer un trabajo de periodismo, de decir, che, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo ese día? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Vos te acordás? ¿Estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí, yo lo acompañé, yo fui, yo estuve, ¿cuándo ocurrió esto? Yo estuve, ¿cuándo pasó aquello? Bueno, y contame, ¿qué fue lo que hizo? Los evangelios. Eso son los evangelios. Los evangelios son justamente eso, un relato histórico narrado por aquellas personas que estuvieron con él, que recopilaron lo que los otros vieron, lo que los otros dijeron, lo que el testigo presencial vio. Esos son los evangelios. Justamente, o sea, un relato histórico. Ahora, ¿cuál es el problema con este relato histórico de los evangelios? Que tiene mucho material teológico. Y entonces ahí viene el drama. Entonces los que hablan que no están de acuerdo con la teología de los evangelios, que no están de acuerdo con que Jesús haya sido realmente Dios, que haya sido enviado por Dios, que haya sido el Hijo del Padre de Dios, entonces dicen, bueno, vamos a buscarlo puramente histórico. Y bueno, hay muy poco, ya lo hablamos antes, o sea, hay muy poco. Entonces dicen, ven que no hay material histórico de Jesús. Jesús fue un tipo como cualquier otro, que anduvo caminando por ahí hablando cosas, pero no fue ni Dios, ni hay nada teológico en él. Bueno, ya vimos que lo de Jesús es
solamente por una cuestión religiosa. Él no encara un tema político, no encara un tema económico, él simplemente viene por un tema teológico religioso. Entonces, los periodistas, podríamos decir, que realizan la crónica, la realizan luego de que Jesús fue muerto y crucificado y resucitó. Entonces, estos pseudo, podríamos decirlo, periodistas que realizan la crónica histórica de Jesús son los evangelistas. Y los evangelistas lo hacen porque son seguidores de Jesús. Y como seguidores de Jesús comprenden la teología. Más, menos, desde distintas ópticas, pero ellos siguen a Jesús y vieron los milagros que realizó, cómo Él cumple el Antiguo Testamento, porque estos que escriben son judíos o cercanos al judaísmo. Entonces, ellos lo miran desde una perspectiva judía, lo miran desde una perspectiva de cumplimiento del Antiguo Testamento, de comprender la ley mosaica, de entender toda la línea de prefiguraciones del Antiguo Testamento, porque en Jesús se cumplen cientos de prefiguraciones del Antiguo Testamento. Entonces, a través de la óptica de la resurrección de Cristo, sus seguidores escriben los evangelios. Entonces tenemos junto con los hechos que podemos llamar históricos, Jesús salió de tal parte, fue a tal parte, se subió a la lancha, la llevaron de acá para allá, comió con la gente, subió al monte, le habló a la gente, bajó del monte, se reunió con los discípulos, les explicó, les habló. Bueno, ¿quién recopila lo que Jesús le dijo a los discípulos en privado? Bueno, los discípulos que escucharon. Es como si yo fuera con un grabador, un micrófono, una cámara, ¿no? Le digo a mi camarógrafo, vení, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces hablas con Pedro, con Marco, con Juan, con Santiago, con todos los discípulos, tanto los que estuvieron en reuniones privadas como con los que estuvieron mirando de afuera. Vos estuviste en la sinagoga ese día, ¿qué fue lo que pasó? Y Jesús, Yeshua, leyó el Isaías y dijo, wow, qué barbaridad. ¿Y qué hicieron los judíos? Y los judíos se enojaron, otros estuvieron de acuerdo, otros se asombraron. Tomás nota. Bueno, a ver, vamos a seguir. ¿Y acá qué pasó? Y dijo esto, dijo aquello. ¿Y vos estuviste ahí? Sí, yo estaba. Yo era de los 3 que estuvimos en la transfiguración. Wow, ¿y qué dijo? Y dijo esto, y pasó esto, y apareció Dios, y dijo, y apareció la nube, y lo vimos a Elías, y lo vimos. ¿Se entiende? O sea, es una recopilación de hechos que para el cristianismo es histórico. Para aquel que cree que Jesús realmente es Dios. Para el que no cree que Jesús es Dios, obviamente, si no cree que Jesús es Dios, no vas a creer nada de lo teológico que tienen los evangelios. Es más que obvio, más que obvio. Y si estás en contra del cristianismo, con más razón vas a decir que eso no existió nunca, porque simplemente no crees en los milagros, no crees en Dios, no crees que Jesús haya sido Dios. Entonces, ¿de qué vamos a conversar? Hay un punto en el que uno deja de conversar. Decís, bueno, yo quiero conversar con vos, pero si vos no crees nada del Evangelio y lees el Evangelio con un marcador negro para tachar todo lo que no te gusta, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ahí es donde uno, cristiano, debe entender el Jesús histórico. El Jesús histórico, ¿querés conocer el Jesús histórico? Lee los Evangelios. ¿Querés conocer detalles externos de los Evangelios? Lee a Flavio Josefo, lee las actas romanas que las buscas en internet, las vas a encontrar, lee el Targumen del judaísmo, vas a encontrar las referencias, vas a ver grafitis romanos donde se hacían burlas a los cristianos, donde mostraban a Jesús crucificado como burro, por ejemplo, vas a encontrar grafitis en baños griegos donde se criticaba a los cristianos, como hoy uno entra a un bar y encuentra cosas escritas en los baños. Bueno, en Grecia en el primer siglo ya lo hacían, o sea, estos cristianos son... Bueno, ya estaba. Es súper interesante la
los registros históricos de referencia del cristianismo primitivo. Actas, como les decía. Hay un acta en el cual se cita a Santiago, que es citado por una autoridad romana, por una denuncia de los saduceos, y funcionario romano le pregunta, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y qué es lo que hacen? Y Santiago le dice, nosotros somos cristianos, nos reunimos, nos tratamos de hermanos, trabajamos todos juntos, tenemos todo en común, hacemos vida comunitaria. Y el romano dice, no me los traigan más a estos tipos, ¿qué me importa lo que hacen? Estos tipos están todos locos. Se hablan de hermanos, viven todos juntos, se casan entre ellos, o sea, no me hablen más de esta gente. Esta secta es, ¿no? Una secta judía, porque para ellos, para el romano no se complicaba mucho la vida, eran todos judíos, de distintas facciones y punto. Porque en realidad el cristianismo nace como una facción judía, obviamente. Todos los primeros conversos son judíos. Todos los discípulos de Jesús eran judíos, los apóstoles eran judíos. Jesús era judío. Luego hay una separación cada vez mayor entre cristianismo y judaísmo porque el cristianismo completa, perfecciona todo lo prefigurado en el judaísmo. De eso se trata el judaísmo. Si uno quiere entender el Antiguo Testamento, ¿cómo lo entendés si no sos cristiano? Está muy difícil, está muy difícil. Siendo judío, olvidándote de Jesús, no leyendo el Nuevo Testamento, ¿qué entendés del Antiguo Testamento? No entendés nada. Parece solo la historia de un pueblo de aquella zona y cómo su Dios lo protegió y qué sé yo, pero no tiene mucho sentido. Carece de sentido. Millones de cosas del Antiguo Testamento carecen de sentido si vos no lo mirás a través de Jesús como Dios. Cuando lees el Antiguo Testamento, a partir de comprender que Jesús es Dios y es el Mesías prefigurado en el Antiguo Testamento, todo cobra sentido. Todo el Antiguo Testamento cobra sentido, los detalles, las historias, las pequeñas, las grandes, todo. Y se lee el Antiguo Testamento de una manera absolutamente distinta. Todo cobra sentido. Todo aquello que era simplemente un relato de la historia de los israelitas, de la historia del pueblo de Judá y qué sé yo, que no tenía mayor interés que el tema histórico de ellos, que muchas veces ni siquiera coincide en tiempos históricos. Otra vez pasa lo mismo que con el Nuevo Testamento. Hay cosas que no coinciden exactamente. Se funden en el Antiguo Testamento 4 tradiciones en un solo texto. En el Nuevo Testamento las 4 miradas de los 4 evangelistas quedan separados en 4 evangelios. En el Antiguo Testamento se funden todo en un solo libro, digamos, todo Éxodo es uno solo, Génesis es uno solo, aunque están ahí mezclados distintas tradiciones, ¿no? La tradición yavista, la tradición eloísta, la deuteronomicista, la sacerdotal, de repente vemos que se aplana en un solo texto, ¿no? Ahí es donde hay que entender un poco el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito desde 4 perspectivas teológicas, pues son perspectivas teológicas. Para la Biblia lo más importante es la teología. La biología, la astronomía, la historia, corren de costado, o sea, lateralmente, y no es lo principal. Obviamente que tanto el Antiguo como el Nuevo están incrustados en la historia humana. Entonces uno ve pasar a través, detrás, por el costado, hechos históricos que uno chequea y existieron. Existió este emperador, existió esto, existió lo otro, ese pueblo estuvo ahí, el otro pueblo estuvo ahí. Pero exactamente la historia no corre perfecta. ¿Por qué? Porque no es un libro histórico. No es un libro de biología, no es un libro de astronomía. Entonces uno lee Génesis, los 7 días de la creación, y no está escrito de tal manera como lo escribiría un astrónomo hoy. Y no, el primer día colapsó la nebulosa primitiva, entonces, no. Lo narra un narrador que está parado sobre la tierra y Dios le muestra la visión de los 7 días. Y ese narrador, que no tiene ni idea de astronomía, narra lo que Dios le muestra. Y lo pone muy cortito, escueto, súper sencillo, en los 7 días. Entonces ahora uno, después de 2000 años
tremenda cantidad de información científica, satélites, telescopios tremendos como el James Webb o el Hubble, logramos poder comparar los 7 días con la astronomía. Pero ¿cuánto pasó? ¿Cuánta información tenemos hoy que no tenían ni Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni ninguno de los que estuvieron en esa época? Ellos escribieron lo que pudieron como Dios se lo mostró, con una cuestión teológica, no era un libro de historia. El Nuevo Testamento recopila la historia de Jesús, pero desde una óptica teológica de los evangelistas que viven la resurrección de Cristo. Algunos más cercanos y otros recopilando la información que tienen aquellos testigos presenciales y los que recopilaron ya eso con anterioridad, los matergúmenes, que son los repetidores hebreos que memorizaban los hechos y los repetían luego. Y bueno, así es como esa recopilación, no había filmadora, no había cámara fotográfica, no había grabadora, había que usar las grabadoras humanas que eran estos repetidores que se acordaban de todo y repetían y te contaban la historia de vuelta. Con la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, un historiador científico niega al Espíritu Santo, lo saca a un costado y dice, no, a ver, no, yo no puedo basarme en el Espíritu Santo. Bueno, lamentablemente, para esa persona, los evangelios están inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, no hay mucho para conversar. O sea, o los lees como están, o estás leyendo otra cosa. Lao Tse, miren, vamos a ir a Oriente. Lao Tse decía, cuando hablo de Dios, ¿de qué hablo? Obviamente hablo de otra cosa, porque ¿cómo logro entender quién es Dios? ¿Cómo logro comprender a Dios? Así que cuando hablamos de Dios y describimos a Dios, siempre estamos hablando de otra cosa y escribiendo otra cosa, pues no logramos comprender absolutamente a Dios. Así que como no sé cómo es Dios y no logro entenderlo, voy a escribir el camino para llegar a Él. Ese camino es el Tao, dice Lao Tse. Muy interesante. Porque lo mismo ocurre hoy con los evangelios, ¿no es cierto? Decimos, bueno, los evangelios nos describen a Dios desde la teología, inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, hay cosas que me van a quedar colgadas y sí, va a llevar tiempo entenderlas, porque la revelación está, pero lo que no está es mi absoluta comprensión de la divinidad. Y eso va cambiando con el tiempo, en cuanto a comprender la filosofía, lograr pensamiento más profundo, más abstracto, la Trinidad, acercarnos a la Trinidad. Es todo un tema, o sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hay conceptos muy abstractos que lleva mucho tiempo desarrollar pensamientos, desarrollar conceptos, desarrollar palabras para que las palabras puedan permitirnos pensar. El pensamiento y la palabra van unidos. No puedo pensar aquello que no puedo nombrar, que no puedo decir. ¿Cómo pienso algo que no puedo decir? Entonces necesitamos las palabras para generar conceptos abstractos, complejos. Bueno, de eso se trata, seguir evolucionando como humanidad para lograr conceptos filosóficos abstractos, ¿no? Para poder explicar algo que no podíamos explicar hace 200 años, 500 años, 1000 años. Y hoy ya podemos discutirlos, conversarlos, y ni hablar de dentro de 100.000 años, 1.000.000 de años, vamos a estar bárbaro, espectacular. Vamos a decir cómo esos tipos de los 2000 no entendían estas cosas. Bueno, escuchame, estamos haciendo el esfuerzo, estamos haciendo un trabajo, no dormimos. Entonces, ¿qué es el Jesús histórico? ¿Querés conocer el Jesús histórico? Lee los evangelios. Lee los evangelios. Ahí está el Jesús histórico escrito desde la óptica de la resurrección. Esas personas que escriben los evangelios presenciaron a Cristo resucitado. Y a partir de ahí lo escribieron. Entonces, ¿qué esperas leer? ¿Qué es lo que esperas leer? Que el tipo que vio a Jesús resucitado y que se presentó y mostró las llagas y mostró las lastimaduras, ese tipo, ¿vos crees que ese tipo te diga que Jesús
no era Dios, por ejemplo. No esperes eso porque no va a pasar. Esa persona que estuvo con Jesús luego de la resurrección te va a escribir eso, te va a decir, Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, resucitó. ¿Qué esperas? ¿No? Si esperas a un Jesús que no es Dios, si querés buscar a un Jesús que no hizo milagros, que no era el enviado de Dios, que no fue el Mesías, no leas los evangelios. Fabricate vos uno. Si vos querés conocer a Jesús, tenés que leer los evangelios, las cartas, los hechos. No queda otra. Y vas a tener que confiar y creer que Jesús es Dios, porque eso es lo que te dicen los testigos presenciales, los periodistas que estuvieron ahí. Podrán adornar más o menos una historia, podrán decir que la túnica era roja, verde o amarilla, pero los hechos históricos están. Resucitó a este tipo, curó al otro, le quitó la lepra a aquel, le devolvió la vista al otro. Y bueno, es así. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negar los milagros? Y no se pueden, porque es parte de la recopilación histórica que hicieron 4 personas distintas, basándose en lo que ellos habían presenciado y lo que los otros habían presenciado. O sea, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Jesús es, para terminar de comprender quién es Jesús, Jesús es la encarnación terrenal del Verbo de Dios. La palabra de Dios, que Dios personifica, su palabra por la cual la creación es manifestada, ese es Jesús. Jesús es la encarnación terrenal del Verbo de Dios. O sea, Dios, Verbo, encarna terrenalmente para cumplir roles que la divinidad ya había planteado desde antes del Edén, ya los plantea, los cumple en su vida encarnada y eso modifica la historia posterior de toda la humanidad a nivel trascendental. Pero no solo trascendental y abstracto, sino que ese cambio que introduce Jesús como verbo encarnado cumpliendo los roles de la divinidad en la historia de la salvación, modifican la historia humana. Porque la historia humana es una cosa antes de Jesús y es otra después de Jesús. Hay un cambio económico, político, de derechos humanos, de millones de cosas. La mujer adquiere de vuelta los derechos que había perdido en la antigüedad por culpa de un machismo que no es de Dios, por ejemplo. Por otro lado, la opresión de un hipercapitalismo opresor, de esclavitud, porque hablamos de hipercapitalismo hoy, vamos a la antigüedad, vamos a la antigüedad. Ese sí que era hipercapitalismo, la esclavitud, el esclavo con los grilletes sirviéndote, vamos. Esa opresión del hipercapitalismo antiguo es destrozado y aniquilado por el cristianismo. Luego dura un tiempo más, sí, pero hoy cada vez más es menos visto correctamente la esclavitud. Y hoy la esclavitud ha cambiado a otros niveles. Bueno, le pago mal al empleado, le pago poco, no le doy derechos laborales. Esa es la esclavitud. Fíjense la evolución. Y si el cristianismo sigue avanzando en el mundo, cada vez va a ser mayor la justicia social. Porque la justicia social es cristiana. La justicia social es cristiana. Todos los derechos laborales provienen del cristianismo. Entonces el cristianismo ha cambiado la historia humana. Los sábados, los domingos, ¿de dónde provienen? Del cristianismo. Los derechos laborales son cristianos. Entonces Jesús intervino en la historia humana en un nivel terrenal. Sí, absolutamente. No solo a nivel trascendental, sino también a nivel terrenal. Pues el reino de Dios empieza en la tierra. ¿Y cómo empieza? Con estas cosas tangibles, los derechos humanos. Los derechos humanos.
Ahí tenés el cristianismo interactuando. Y por eso muchos quieren decir que el Cristo histórico, el Cristo aquel teológico, no existió. ¿Por qué? Porque les gustaría volver a aquella época donde la pasaban tan bien, ¿no? Donde podías tener esclavos y tu mujer era tu esclava y los chicos eran como perros y no tenían derecho y les gustaba la esclavitud. Qué lindo, ¿no? En aquella época mucha gente muy rica y poderosa la pasaba bárbaro. Bueno, eso no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque el cristianismo avanza y el cristianismo no se detiene, por más que no les guste. Porque Jesús modificó la historia para siempre. Vemos en el Apocalipsis, salen los jinetes, sale el jinete vencedor para seguir venciendo, el jinete blanco, ese es Jesús. Con el Evangelio, vencedor para seguir venciendo. Olvídate, ya nos contó el final de la historia, no hay vuelta atrás. Y atrás salen los jinetes vencidos, el jinete de la violencia, la guerra, el hambre, la violencia ha sido vencida por el Evangelio. Cuando el cristianismo se extienda por todos lados y en todas partes, se terminaron las guerras, se terminaron los conflictos violentos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es paz y amor. Se termina el jinete negro de la economía opresiva, del hipercapitalismo, esto que hablábamos antes, la esclavitud de tener al esclavo como perro, bueno, eso se va terminando cada vez más. El jinete blanco vence al jinete negro y ese jinete negro es el que cobra todo carísimo, vende todo caro. La economía opresiva del hipercapitalismo, eso ya está condenado. Y el último, el jinete verde de la muerte segunda, ya fue vencida absolutamente. Tal vez no lo veas en esta vida, pero lo vas a ver en la otra cuando tu alma vaya al reino de los cielos y la vida eterna. Entonces, la muerte segunda ha sido vencida, olvídate. La muerte primera es natural del organismo. El organismo termina, se muere y el alma es liberada y se va con Dios. Pero el alma va con Dios, no hay muerte segunda, a no ser que seas extremadamente malo y no aceptes el perdón de Dios. Pero si no, vas con Dios y vas a la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, la muerte segunda también ya fue vencida, olvídate, no hay vuelta atrás. Entonces ha habido un cambio tanto terrenal como trascendental con Jesús. Jesús modifica todo. Ha vuelto con el Padre, está allá con Dios, porque Dios es todo, y Jesús es el verbo encarnado que adquiere en su encarnación terrenal la naturaleza humana junto con su naturaleza divina, que siempre va a estar porque Él es Dios, vuelve con el Padre, ¿no es cierto?, que es la inteligencia detrás de todo, el proyecto detrás de todo, vuelve allí y allí cumple con todo lo demás. ¿Y de qué roles de la divinidad en la historia de la salvación hablamos? Bueno, el rol de haber sido parte del pueblo hebreo, el rol de hombre al encarnar terrenalmente, el rol de ser descendiente de David, de los hebreos, el ser el animal al sacrificio, ¿no? El cordero de Dios que quita el pecado en cumplimiento de unas normas, reglas que no eran de Dios, sino del príncipe de este mundo, el gobernador del mundo, que para quien sea cristiano es el Satán o judío. Y luego el rol de ser Dios. Siempre, siempre ser Dios, porque es Dios, no puede dejar de ser Dios. Muy bien, para acercarnos un poquito a Jesús como Jesús histórico y ver un poco más hasta dónde podemos analizar, profundizar, escuchar cuando nos hablan del Jesús histórico. ¿De qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? ¿De qué me quieren decir? ¿Qué me quieren convencer? Bueno, tener herramientas y saber dónde estamos parados, ¿no? Hay una narración histórica de Jesús, hay un relevamiento de los hechos, y sí, leete los evangelios, para eso están, para eso fueron escritos. ¿Qué más crees? O sea, a ver. Muy bien, lindo, ¿no? Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.